Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 8 en adelante. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor nos da aquí una palabra en el día de hoy bastante inquietante. Y esta palabra tiene que ver con un aspecto, diría yo, primordial. Porque el apóstol aquí hace referencia a un aguijón. Y acuérdense que ya hemos hablado de aquel aguijón. No exclusivamente era una enfermedad, podía ser cualquier otra cosa, una debilidad de la carne, cualquier situación. Pero él hace referencia a ese aguijón en el cual le pidió a Dios que lo quitara. Y el Señor le dice, bástate mi gracia. Hay momentos en los que tenemos que enfrentar esos aguijones. Hay momentos en los que tenemos que enfrentar esas circunstancias. Hay momentos en los que nos tenemos que enfrentar a las duras batallas y los duros avatares de la vida. Si a ti, mi hermano, te dijeron que cuando llegas a los pies de Cristo, se te acaban los problemas, que ya no hay problemas, te mintieron. Es más, yo he escuchado a veces una versión más legalista que cualquier otra cosa, cuando alguien está pasando por dificultades. Y entonces le dicen a la persona, es que estás en pecado. Tienes que arreglar tu vida con el Señor porque algo anda mal. Pues déjame decirte que también te mintieron. A veces he escuchado decir que la enfermedad es el fruto del pecado. En algunos casos sí, en otros no. Y en otras ocasiones he escuchado decir que el cristiano entregado al Señor es libre de toda adversidad, que nunca tendrá adversidad. También te fallaron. Voy a hablar de las adversidades y voy a hablar de las dificultades. Hoy quiero mostrarte una realidad con esencia bíblica. La palabra de Dios dice que muchas son las aflicciones de los impíos. ¿Es así? Muchas son las aflicciones del justo. Muchas son las aflicciones del que ama a Dios. Muchas son las aflicciones del que tiene una vida entregada a Dios, del justo. Pero de todas ellas, Dios le librará. Claman los impíos en medio de la adversidad. Claman los justos. Claman los justos. Cuando uno clama es porque tiene una dificultad muy grande, porque tiene una adversidad tremenda. Entonces clama, entonces intercede, entonces pide. Claman los justos y Jehová les oye. Oiga, qué bueno, qué bueno. Cuando el Señor Jesucristo estuvo a punto de partir, Él le dijo, no al mundo, sino a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad,
yo he vencido al mundo. Es decir, si estás pasando por una enfermedad, no creas que es que estás en pecado. Es decir, si estás pasando por un problema económico, no creas que es que porque te apartaste de Dios. En algunos casos puede ser porque Dios te está llamando la atención para que regreses. Pero no siempre es así. Ahora, claman los justos y Jehová les oye. Mira, ponme cuidado a lo que estoy hablando en todas las esencias de la aflicción, de la necesidad. Se le clama a Dios, no le están clamando al hombre, le claman a Dios. ¿Claman los justos para que el hombre oiga? No, para que Dios oiga. Muchas son las aflicciones del justo, mas el vecino le librará. No, mas de todas ellas, Dios le librará. El Señor dice en Jeremías, clámale al vecino, pídele al político. No, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. En el libro de los Salmos, dice Dios, invocarás al presidente de la asociación, al director de la denominación en la que te congregas, clamarás al pastor. No, me invocarás a mí, o sea, invocarás a Dios en el tiempo de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Hay veces, si vemos la necesidad de tocar puertas. Yo no estoy diciendo que no lo hagas, nosotros lo hemos tenido que hacer, pero con la mala suerte que las puertas han estado cerradas. Hemos sido sembradores de bendición, por algo Dios nos regaló el nombre fuente de bendición. Hemos sido sembradores de bendición, pero en los momentos de adversidad hemos querido acudir a puertas a donde fuimos bendición en algún momento y puertas cerradas. Pero ¿qué dice en el libro de los Salmos, capítulo 41? Dice el salmista, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, alzó contra mí el calcañar. El que de mi pan comía. Entonces no es sorprendente esas situaciones. Pero aquí el apóstol Pablo se encuentra con otra voz. Es que Dios le dice, o el Señor Jesús le dice, bástate mi gracia. No te baste esa palabra bonita que te dice el amigo, el vecino, el hermano, el pastor. No, eso puede de pronto convertirse en un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento de enfermedad, en el momento de lucha, en el momento de adversidad, si alguien te dice es que tienes que revisar tu vida con Dios, porque si estás mal delante de Dios, por eso vas a estar así enfermo, entonces no te basta esa palabra. Algo necesitas más allá que te lleve a tener una relación total con Dios, de tal manera que toda adversidad y toda angustia Dios te libre. No quiere decir que no la tengas, la tendrás, pero Dios te librará. Ahora mira, ese bástate mi gracia, de hecho el título del mensaje lo he titulado así simplemente como es el texto, bástate mi gracia. Ese bástate mi gracia quiere decir el Señor, es posible que yo te sane ya. Solamente doy la palabra y serás sano. Es posible que te permita pasar por un proceso. Que en ese proceso aprendas muchas cosas.
Es posible que te permita ir a la clínica, ir a la unidad de cuidados intensivos, estar en la UCI, estar en muchas circunstancias. Pero bástate mi gracia. Porque si llegara el momento de partir de este mundo, ni el amigo, ni el político, ni el mejor consejero te va a dar lo que yo te doy, dice el Señor Jesús. Y es la salvación de tu alma. Hemos tenido que ponerle esta esencia a los mensajes. Porque mire, yo voy a decir algo que me llama la atención y es que me tiene que inquietar y le tiene que inquietar a todo aquel que tiene a Jesucristo en su corazón y que tiene esa esencia del Espíritu Santo. O sea, no solamente a mí, tiene que inquietarle a muchos. Mira, hoy día vemos en las iglesias, en las congregaciones, un alboroto de gritos de júbilo y de alegría y de no sé qué y de aplausos y todo cuando hay una sanidad. Eso está bien. Eso está bien porque glorificar a Dios. Si aquí llega alguien hoy en silla de ruedas, hacemos una oración y ya Dios lo levanta de esa silla de ruedas y sale caminando, démosle la gloria a Dios, por supuesto. Si aquí llega alguien con cáncer y ya terminal, y ya desahuciado por los médicos, y ya todo a punto de partir, y hacemos una oración y Dios lo sana, gloria a Dios, démosle la alegría a Dios, sí. Algunos dan testimonios de provisión y la gente aplaude y alegra y todo, pero hay el momento en el que se hace el llamado a aceptar, sí, aceptó al Señor. Eso ya se pasa inadvertido de la persona que aceptó al Señor. Es más, si nadie acepta al Señor no hay problema. Yo ya estoy en la iglesia, te pregunto, ¿y estás en Cristo? Porque una cosa es estar en la iglesia, otra cosa es estar en Cristo. Entonces tengo que entrar a mirar la esencia. El Señor Jesucristo no te dijo, bástate mi sanidad. No le dijo al apóstol Pablo, bástate mi milagro. Bástate mi gracia. Con que yo esté en tu corazón, con que yo te guíe, con que mi Espíritu Santo sea tu guianza y sea tu fiel compañero. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Somos la Fundación Social Cristiana Fuente de Bendición. Por eso he querido hacerme de esta manera, que podamos ser identificados. Hemos pasado las más duras adversidades. Hemos tenido que enfrentar vendavales duros que han amenazado con el cierre de la fundación. Hemos visto la ingratitud de muchas personas que fueron beneficiados y bendecidos por Fuente de Bendición. No por mí, sino por Fuente de Bendición. Y el dueño de Fuente de Bendición es Dios. Pero hoy hemos visto la ingratitud de todos ellos. Hemos enfrentado unos vendavales y aún la salud de este servidor y adversidades familiares y todo esto. Hemos visto la necesidad de tocar puertas. Pero en medio de toda la angustia, en medio de todo el dolor y en medio de todas las puertas cerradas y en medio de la indiferencia, nos hemos encontrado con algo. Jesús dijo, bástate mi gracia. Y mire, si no fuera por la gracia de Dios, todavía no existiríamos. O ya no existiríamos mejor. Si no fuera por la gracia de Dios, hubiéramos ya caído. Dijo el apóstol, dijo el salmista, perdón, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la gloria de Dios. Bástate la gracia del Señor. Bástate la gracia de Dios. Cuando doblas tus rodillas, cuando ya las lágrimas están en lo más profundo, cuando ya te sientes que has tocado fondo, cuando ya dices, sí, ¿qué más espero?
Cuando ya tu oración se cambia en un Dios, necesito un milagro, por un Señor, llévame ya que no aguanto más. Cuando ya tus fuerzas se agotaron, cuando ya has llorado frente a la ingratitud, como lo hemos hecho nosotros, cuando ya después de muchos haber sido bendecidos y beneficiados por este ministerio, hoy lo juzgan y lo critican y se levantan aún contra este mismo servidor. Cuando todos se han levantado contra ti, hoy te digo, Jesús está diciendo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate la gracia infinita y poderosa de Jesús. Eres tú, Señor, que nos permites estar hoy aquí en pie. Eres tú, Señor, quien avergüenzas a aquellos enemigos, angustiadores, que se levantaron contra mí para comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hoy, Jesús de Nazaret, hoy, Dios poderoso, gracias te damos. Hoy queremos publicar a los cuatro vientos que cuando dijiste, bástate mi gracia, es porque no había nada mejor que tú, Señor. Es porque tú lo hiciste, Dios. Es porque tú nos tienes en pie, Señor. Es porque tú has sido fiel, poderoso Dios. Hoy, Señor, puedo decir, has cambiado mi lamento en baile, porque tú lo hiciste, Dios. Hoy mi palabra de gratitud va para ti, Señor. Tal vez hubo momentos de quietud. Tal vez hubo momentos de desánimo. Tal vez hubo momentos aflictivos. Pero tú nos has dicho hoy, bástate mi gracia. Y quiero dar gracias a Dios en esta hora, porque Él así lo ha permitido. Quiero dar gracias a Dios en este momento, porque otro sería el panorama si el Señor no hubiera hablado y hubiera dicho, bástate mi gracia. Nos reiniciamos nuevamente. Muchos cambios tendrán que hacerse, muchos ajustes. Pero yo creo que si Dios dijo, bástate mi gracia, la gracia del Señor será suficiente. Padre, muchas gracias. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Jesús. Tu gracia me basta para alcanzar la bendición tuya, Señor.